Bien, esta es la primera parte de la explicación de cómo resolver las derivadas algebraicas. En su primera parte, con ejemplos sencillos en la cual vamos a ver la derivada de una constante, la derivada de la función de identidad, la derivada de una constante por x, la derivada de una expresión algebraica de sumas y restas y la de la potencia x a la n. Para empezar tenemos la derivada de una constante, en donde la constante la podemos encontrar o se puede presentar como un número negativo, entero positivo, como un decimal, sabemos que es un número racional, como un irracional, que puede ser pi o puede ser raíz de 2, etcétera, una fracción. Y en cualquiera de ellos, en sus diferentes formas de número constante, su derivada es 0. Y como la derivada está asociada a la pendiente de una recta, como hemos visto, la gráfica de una función constante, lo podemos ver más adelante. Tenemos la gráfica de cada uno de ellos, es una línea horizontal que la pendiente pues es 0. Y lo podemos ver aquí tomando dos puntos al azar, que en su coordenada 4,5 y este 7,5, donde la pendiente es la división de las restas de las coordenadas o de los valores en y entre los valores en x. Si tomamos estos dos valores, vemos que los valores de y es 5 y 5, aquí están restados, y los valores de x sería 7 y 4. Si hacemos las diferencias de cada uno de ellos, nos da 0 en la parte del numerador y 3 en el denominador, donde el resultado o el cociente es 0. Y así podemos comprobar o corroborar lo que es la derivada de una constante, que es 0. La siguiente es la derivada de una constante por x, una función lineal que le llamamos, donde su derivada pues es solamente el valor del coeficiente que lo acompaña. Y aquí tenemos unos ejemplos donde tenemos la derivada de una función 2x, aquí la derivada de una función menos 3x, y así como vemos son diferentes formas en que se pueden presentar las constantes. Un número negativo, aquí tenemos decimal, aquí tenemos una fracción, aquí tenemos un pi, raíz de 2. Y en cada uno de ellos que va acompañando la x en su derivada, vemos que solamente queda la pura constante, como aparece aquí en la parte de la fórmula. El valor de la constante aparece en la derivada y ya no aparece la x. Ahora, si vemos en la gráfica, antes de pasar a la gráfica, aquí podemos ver que solamente queda la pura constante, y como caso particular la derivada de x de la función y igual a x pues es 1, porque aquí podemos ver que es 1, aunque no se vea, es 1 que acompaña a la x, entonces su derivada es 1, ¿sí? Aquí está 1x y su derivada es 1. Ok, seguimos. Y aquí vemos dos casos de esos 6 que vimos anteriormente, en la cual vemos dos de las gráficas, la derivada de la función y igual a 2x, que es ascendente, como vemos aquí. Aquí aparece la función y aquí aparece y igual a menos 3x, donde aparece una función descendente, donde la derivada de menos 3x es menos 3, donde esa es la pendiente. Cuando avanza 1 en x, disminuye en 3 en y. O sea, si le damos otro valor cuando x vale 2, pues sería menos 6. Y así sucesivamente. Y aquí, como avanza 1 en x, aumenta 2 en y. Por eso es 2 positivo. Seguimos adelante. Entonces, si combinamos estas funciones, una función lineal y una función constante, pues para empezar, aplicando la regla de derivación, de la cual cuando hay sumas o restas, es un término algebraico separado por sumas y restas, pues es la derivada de cada una de las partes. Entonces podemos ver que es la derivada de la primera parte, que es 2x, más la derivada de la segunda parte, que es 3. En donde la primera parte, que es el 2x, es la que acabamos de ver, que es la fórmula de la derivada de una constante por x, y es la pura constante. Y en la segunda parte, que es la derivada de una constante, es 0. Entonces solamente va a haber valor en el primer término y en el segundo es 0, como podemos ver aquí, es 0.
Entonces quedaría 2 más 0, que es 2. Entonces la derivada de 2x más 3, como aparece aquí, pues su derivada es 2. Y así, haciendo unos ejemplos rápidos, la derivada de la función y igual a menos 3x más 6, pues esta parte se hace 0. Y de esta parte pues quedaría solamente el menos 3, como aparece aquí. En otro ejemplo, y igual a 0.5x más pi, pues solamente queda 0.5. Pi x menos 3 cuartos de pi sería solamente pi, porque esta parte, aunque se vea como si fuera una función, y que esto como si uno se pudiera confundir con una x, esta parte es una constante y es 0, su derivada, y aquí solamente queda el pi. Y aquí en 2/3 de x solamente queda el 2/3, y la raíz de 3, pues la derivada también es 0. Y así queda. Ok. La fórmula es muy importante, y esa se usa en muchísimas de las reglas que vamos a ver más adelante, en la cual es la de la potencia, que dice que la derivada de x elevado a una potencia, que puede ser entero, puede ser fraccionario, vamos a ver más adelante esos casos, su derivada será el valor de n, donde n es el valor del exponente, como dice aquí, de la función a derivar, por x elevado a la n menos 1, o sea, el valor de la n, de la potencia. Ahora la nueva potencia se le va a restar 1. Ok, como poner un ejemplo, tenemos y igual la derivada vamos a buscar la derivada de la función y igual a x a la quinta potencia. Entonces en este caso se escribiría de esta manera: la derivada de la función y con respecto a la variable x quedaría así. Entonces aquí podemos ver que nuestra n pues va a valer 5. Entonces n menos 1 sería 4. Con estos dos valores es suficiente para hacer la derivada. Entonces esta sería la n y esta sería n menos 1, y sustituyéndolo en la parte donde dice n menos 1, donde dice n, pues nos quedaría de esta manera. Y eso sería todo, por poner otro ejemplo. Si tenemos y igual a x a la menos 7, aquí hay que tener cuidado para no decir si n vale menos 7, no hay que decir que n menos 1 sería menos 6. Si fueran positivos, en este caso sí, pero como es menos 7, n menos 1 sería menos 8. O sea, si estamos en la recta numérica y nos posicionamos en el menos 7, si le restamos 1 nos vamos a hacer hacia la izquierda 1 más, entonces nos vamos a alejar más del 0. Entonces sería menos 8. De tal manera que su derivada quedaría menos 7x a la menos 8. Pero como no queremos exponentes negativos, y aplicando la ley de los exponentes que dice que x elevado a un exponente negativo, si lo bajamos, lo cambiamos de lado, está en la parte de arriba, lo bajamos, solamente cambia de signo el exponente. O sea, sería x a la menos a es igual a 1 entre x a la a. Entonces nosotros lo único que hacemos es bajar la parte donde dice x a la menos 8, y va a quedar x a la 8. Entonces nos quedaría la derivada de y es igual a menos 7 sobre x a la 8. Bueno, hasta aquí hemos visto estas fórmulas de una manera sencilla. Entonces vamos a complementarlo con un ejemplo un poquito más completo que abarque estas fórmulas. Tenemos la función polinómica y igual a x a la quinta más x al cubo más 5x menos 8. Si aplicamos, lo primero que vamos a hacer es separarlas en cada una de las partes y derivar cada una de las partes, como dice la regla de derivación que vimos al inicio. Entonces vamos a tomar cada una de esas partes y nos van a salir 4 derivadas. Va a quedar la derivada de x a la quinta, más la derivada de x al cubo, más la derivada de 5x, y por último menos la derivada de 8. Y en cada uno de ellos se va a aplicar la fórmula correspondiente. En las primeras dos se va a aplicar la potencia, y esta es la fórmula, la x a la n. En las primeras dos, en la tercera sería una constante por x, y en la última la derivada de una constante. Entonces, como lo hicimos anteriormente, la derivada de x a la quinta pues va a quedar 5x a la 4. La derivada de x a la 3 nos quedaría 3x a la 2, por lo que acabamos de ver.
La derivada de 5x, nomás quitamos la parte de la x, quedaría 5, y la derivada de 8, pues sería 0. Entonces unimos estas partes y nos quedaría así. Por último, aquí hay unos ejercicios de repaso para que ver si nos quedó más claro.